Gracias, presidente. La verdad que hablar de asignaciones familiares es una buena noticia. Hablar de movilidad en las asignaciones familiares es una buena noticia. Y nosotros también estamos contentos por ello, a pesar de que tengamos algunas disidencias y que son las que expresamos de distintas maneras. ¿Qué es lo que sí he notado hoy en este debate? El 80% de las exposiciones se han centrado en la asignación universal por hijo. ¿Y qué es lo que nos demuestra esto? Lo que demuestra es que teníamos razón cuando decíamos que la asignación universal por hijo debería haber salido por una ley del Congreso y no por un decreto, porque aunque el decreto sea luego refrendado por las cámaras, no puede aportarse la riqueza que implica un debate en donde hay muchas miradas, mucho federalismo, mucha representación de la voluntad popular. Y porque además, cuando hablamos de derechos, porque sin ninguna duda estamos hablando de derechos, y vaya qué derechos, porque estamos hablando nada más y nada menos que de nuestros niños, los derechos deben ser reglamentados por ley y no hay otra posibilidad. Y lo dice la Constitución en el artículo 14, que dice los derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Lo dice la consulta número 6 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde los derechos deben ser siempre reglamentados por ley. Lo dice el Comité de Derechos Económicos en la observación número 19. Bueno, ¿estas cosas para qué sirven? Para que de una vez por todas entendamos que cuando se legislan derechos deben ser por ley del Congreso de la Nación y no para que después podamos decir, le agradezcamos a la señora Presidente o la señora Presidente es la que está haciendo que las mamás o que los niños de la Argentina sean más dignos, porque la verdad que acá es el pueblo argentino con todo el esfuerzo, con todo lo que aporta, con todo lo que da, el que consigue que realmente se logren estas cosas. Y esto va a ser mucho más inclusivo cuando dejemos de tener conductores a sola firma, que ya nos han demostrado que es muy malo cuando hay conductores a sola firma, y realmente se respete lo que significa el Congreso, y esto haga que lo que salga y lo que se proponga al pueblo argentino de verdad tenga lo que debe tener y que se escuchen las voces de los distintos lugares. Entonces, cuando hablamos hoy de poner movilidad, estoy disminuyendo la discrecionalidad y por lo tanto yo lo celebro, lo celebro. Ahora vamos a ir a las cosas que disiento y que las veo de una manera distinta y también me voy a permitir explicar algunas cosas en las que disiento con la senadora Fellner, a quien respeto muchísimo, y le voy a decir por qué. Cuando hablamos hoy de que a la asignación universal por hijo le vamos a dar un 30% más a la Patagonia, y la verdad que disiento, claro que disiento. ¿Y cómo no voy a disentir si vengo de un norte pobre? Vengo de un Tucumán que cada vez está más pobre, pero que viene pobre desde hace 200 años. Ya desde la época del primer grito de libertad, y bueno, eran nuestras provincias las que daban batalla, eran las que tenían el flagelo de la guerra, eran las que ya venían cargando con toda esta pobreza. Y entonces, por supuesto que no acepto que hoy me digan que la Patagonia va a llevar un 30% más, porque no es justo, y ya voy a explicar lo que decía usted, senadora. ¿Y por qué digo que no es justo? Porque todos los indicadores que quieran analizar, el que quieren ver necesidades básicas insatisfechas, mi norte lamentablemente va a la cabeza. Quieren ver trabajo no registrado, mi norte va a la cabeza. Quieren ver los menores salarios, mi norte va a la cabeza. Quieren ver a quienes le dan subsidio, mi norte no va a la cabeza. Va a la Cava, que tiene subsidio al transporte, al gas, a la luz, nosotros nada. Si le vamos a dar aquí asignaciones, le vamos a dar algún beneficio impositivo a los combustibles, a la Patagonia, cualquiera, pero al norte nada. En cuanto a lo que decía la senadora Fellner hace rato, y que tiene razón, que hay zonas en el ANSES para el resto de las asignaciones familiares. Hay 4 zonas. Bueno, lamentablemente mi Tucumán no está en ninguna de esas zonas, en ninguna. Está en el valor general, lo mismo que Santiago del Estero, lo mismo que Misiones, lo mismo que Formosa, lo mismo que Chaco, nunca nos toca nada. O sea, en el resto de las asignaciones familiares hay provincias que cobran hasta 4 veces lo que cobra la mía.
Y ahora, en las asignaciones universales por hijo, que era la única que tenía un valor uniforme para toda la República Argentina, de nuevo se trata de imponer el 30% más ahora para la Patagonia. Y yo no puedo esperar la reglamentación como la senadora Fellner proponía que esperemos la reglamentación, porque si la reglamentación sale de acuerdo a las zonas que tienen el resto de las asignaciones familiares, a mi Tucumán no le va a tocar nada. Vamos a quedar en el valor general y, por lo tanto, miraremos cómo el resto de las provincias tienen sus hijos un mejor valor que el que tiene un hijo de una mamá pobre de Tucumán. Entonces, esto creo que realmente es injusto y por eso estoy en contra, más allá de que festejo que hoy estemos analizando el tema de la movilidad en las asignaciones. Por otro lado, creo que sin duda las asignaciones universales deben ser más universales. Y por lo tanto deben ser independientes de algunas condiciones que hoy la tienen atada con la condición del papá o de la mamá. En el caso, por ejemplo, de los monotributistas no sociales, está bien. Hay una franja de esos monotributistas no sociales que son casi como los más bajos de todos. O sea, hay una franja de monotributistas pequeños que no hay motivo para que hoy sus hijitos estén excluidos de la asignación universal por hijo. Hay familias que tienen más de 5 hijos y el sexto hijo queda como el jamón del sándwich. Ese no le toca nada. Por el sexto hijo no le toca asignación universal por hijo, no le toca otras asignaciones que hay para las mamás que tienen 7 hijos. Conclusión, el sexto hijo parece que no tiene derechos en la Argentina y me parece absolutamente injusto. O de pronto los detenidos o los migrantes que todavía no han cumplido 3 años, que están en el país y demás, yo creo que tiene que ser más universal. Y por último, me parece también injusto esperar hasta el año que viene. O sea, nosotros hoy día sancionamos algo que lo aplicará el próximo gobierno, nosotros vamos a llevar los aplausos nada más, pero va a tener que esperar hasta el año que viene, cuando en septiembre ya hay una nueva instancia en la cual se va a aplicar la movilidad al resto o sea, a las jubilaciones, que es de donde la estamos atando con el mismo tipo de movilidad. Entonces, la movilidad, además de que en nuestro bloque creemos que tiene que ser cada 3 meses, aún que sea de la manera que se está planteando en el proyecto, es mi opinión que debería aplicarse en el mes de septiembre. Esos son mis aportes. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora.